Muy buenas noches, amigos de Cien Edición. Bueno, hoy tenemos un honor, un placer, yo diría un sueño cumplido de tener a una figura como don Joseph Cáceres, que nos complace y nos hace el honor de estar como invitado en nuestro programa. Joseph, bienvenido, buenas noches. Bien, buenas noches, Carlos y toda la gente que está contigo en este momento. También yo complacido de poder participar contigo en este programa, Gracias, gracias. porque definitivamente yo pienso que son de los medios que se hacen importantes para realmente informar, edificar y orientar a la colectividad. Tú sabes que viniendo de ti unas palabras como estas son más que agradadoras. Quisimos invitarte, Joseph, porque todas las personas saben que tú eres una enciclopedia de historia, de vivencia, y que cuando se hable del arte en la República Dominicana, obviamente hay que mencionar el nombre de Joseph Cáceres, un hombre con vasta experiencia en los medios. Joseph, ¿tú te inicias en qué año realmente y en qué medio? Bueno, yo me inicié propiamente en mi época de tinellada, Ah, en el año 1966, en el Club del Clan de Radio Radio. Eso fue la radio que inicié siendo un jovencito, pues en la comunicación, interactuando en ese programa que su edición dominical se hacía desde el estudio de la emisora Radio Radio en El Conde. Y ese mismo año también pues me inicio en la televisión con un programa juvenil que tenía en Radio y Televisión Dominicana, que era el canal número 1, solamente existían dos canales, el 4 y Raintel, canal 7. Entonces pues José Joaquín Pérez y Má Cordero tenían Ola Nueva Ola, ok. un programa donde ¿Estamos hablando de qué año? 1966. 66. Eran los domingos a las 5 de la tarde en Radio y Televisión Dominicana. Y entonces iban los grupos juveniles a tocar, Kaleidoscope, los Masters, un grupo, los TNT, otro donde estaba Milton Peláez, que era baterista en esa época. Y ahí estaba yo haciendo participación, haciendo fonomímica, que era lo que se usaba en esa época. Uno así se aprendía las canciones de los artistas e iba y hacía doblaje, y así estaban las Mosquitas, los Bananas, muchos grupos de la época. Paco, Caremaco, todas esas figuras pues se proyectaban en Propia. esos tiempos haciendo caracterizaciones y fonomímicas de artistas y eran tan famosos que se hacían giras por el interior del país. Pues ahí fue mi inicio en la televisión, precisamente en el 1966. 66. Pero tú eres oriundo de la capital o de qué pueblo tú venías? No, yo nací en la ¿Tú capital, naciste en la capital? ¿En qué parte naciste? yo nací en la ciudad colonial, Ok. era que vivían mis padres, uno de La Vega, mi padre de La Vega, y mi madre de San Juan de la Maguana, pues se juntaron y ahí aparecí yo. Pero yo sé, cuando tú inicias en la televisión, en la radio, obviamente, ¿quién te impulsa? ¿Qué te motiva a llegar a la radio? ¿Qué te motiva a hacer televisión? Era difícil para esa época hacer televisión y radio. Muy difícil. Inclusive yo tuve que pasar por un casting para entrar a la televisión. Yo había hecho uno con Pedro María Santana, que tenía Dominican Bandstand Ok. en Raintel. Gente. Pedro María Santana. Y no, él no me admitió, me dijo, practica más. No me dio entrada. Sin embargo, No te vio la condición en ese momento. sí, sin embargo, cuando lo hice en Radio y Televisión Dominicana, de inmediato me dieron entrada y me asignaron pues participación en el programa. Porque Pedro María era muy de la nueva ola en inglés, muy esquematizado. Ya. Sin embargo, el, el programa Ola Nueva Ola era la música juvenil, pero en español. Tú sabes que a raíz de la revolución de 1965, 65. que estaban los soldados norteamericanos aquí en la República Dominicana y sobre todo en la capital, se bajó una línea de no
tocar música en inglés en una protesta frente a los soldados ¿Esa línea quién la norteamericanos. baja? ¿Esa línea el gobierno o quién? No, el pueblo, El eso pueblo. salió del pueblo y había movimientos, los tiramezcla inclusive. Era uno de los grupos que habían a nivel juvenil que combatían a todo el que... Promovía esa por música. sí. Pero los norteamericanos entonces tomaron la emisora Radio Universal que estaba en el Hotel Jaragua, Radio Universal comenzó en el Hotel Jaragua. donde también inició en su segunda etapa Colorvisión, estaba con los También ahí en el estudios Hotel Jaragua. en el Hotel Jaragua, sí. Cuando vino del Hotel Matún de Santiago a la Ok. capital, Colorvisión, se instaló Mira qué dato en muy el Hotel interesante. En el Jaragua. Hotel Jaragua. Sí. Entonces ahí los norteamericanos tenían su propia emisora de radio para alentar a las tropas. Ok. Ellos acostumbran eso, donde van, ponen su emisora para tocarle Tienen su control música. de su música y su comunicación. Ahí José Joaquín Pérez, que luego se hizo un DJ muy famoso. José Joaquín fue a ver al norteamericano que estaba en la emisora de las ¿Cómo era la tropas dinámica? ¿Cómo era? Sí. para ver cómo él animaba. Y ahí Ok. salió, pues, imbuido de todo ese conocimiento, José Joaquín, y fue cuando montó en HIG, que era una emisora propiedad era de Pupo Cordero, el papá de Más Cordero, que De Más estaba Cordero. en la calle, en la avenida Mella. Entonces ahí inició Tintán, un programa, José Joaquín Pérez, y era con el mismo estilo norteamericano. Con el mismo ¡Oye! estilo, sí. La misma influencia. Pero en español. Sí, ok. Pues mira, esto propició el que nosotros, dentro de la corriente que ya predominaba en la nueva ola, pues participáramos. Además, el programa que hacíamos en la radio, donde estaba Anneli Cava, una gran locutora recordada de la época, y Wilson Romero luego, pues en el Club del Clan teníamos toda esa música en español que Lucecita Benítez, Leodán, toda esa corriente de Esas figuras, influencias de sí, músicas. era música en español que poníamos, Ya. siguiendo la línea de que no le toque música a los norteamericanos que nos están invadiendo. Pero no había ningún merenguero para esa época, yo sé. Johnny Ventura estaba emergiendo. Ya Johnny Ventura en el 66, yo recuerdo que tocaba en el Moderno de la avenida Duarte. Esa es la época que yo recuerdo. Johnny Ventura había estado, venía también de esa corriente de locutores Sí. que se formaron en la Porque Johnny escuela. fue locutor. Sí. No, pues yo no sabía eso. Johnny Mira qué se dato. formó. Oye el grupo que se formó con Johnny Ventura. Estudió locución en la escuela de radio y televisión dominicana, La Voz Dominicana, La en Voz esos Dominicana. tiempos, a finales de los 50. Y en esos compañeros de estudio de locución estaba José Francisco Peña Gómez, ¿Cómo? estaba Rafael Corporán de los Santos. Oh, pero esto es un dato interesantísimo. Sí, ellos empezaron juntos a estudiar locución. En esa época se hacían El Suceso de Hoy, que era una dramatización Sí. de situaciones que se daban, de peleas, conflictos. Y entonces ellos llegaron a participar en esos programas. Quiere decir tanto que la amistad de Johnny Ventura y Peña Gómez de años. de Peña Gómez y del Y- mismo y de Corporán, porque era Corporán. un grupo que surgió juntos. Punto. Y esa etapa pues la desarrollaron luego en el plano artístico, de la comunicación y de la política. Ok. Tenían un vínculo común, Claro. así fue. Y Joséito Mateo no está influenciando en esa época, no hacía música para No, esa época. era el que que tú dices. predominaba. Joséito Mateo. Joséito Mateo, porque Joséito viene imagínate, estuvo hasta en el Gran Combo de Puerto Rico. Era el pionero. Sí, y Joséito hizo una etapa donde era la primera figura del merengue. Entonces cuando surge Johnny Ventura hubo una rivalidad. Entre Joséito y Johnny. Sí. Entonces Joséito y Johnny, pues Joséito le tiraba mucho a Johnny. Y Johnny, imagínate, Johnny fue que replanteó el concepto del merengue, porque hasta esa época las orquestas eran big band. Eso te quería preguntar, quien dice que se le atribuye a Johnny Ventura el haber hecho el frente de una orquesta.
Ciertamente. Las orquestas tocaban la de Papa Molina, la Santa Cecilia, la San José, todas esas agrupaciones que habían de la época dorada del merengue tradicional en cuanto al concepto de grandes bandas. Los músicos tocaban en su mayoría sentados con un atril de madera. Exacto. Sí. Entonces cuando llega Johnny Ventura y Y le mete ese sazón y todo el mundo parado y los shows, porque por eso se denominó el combo show. Porque él todo era un cambió el show. concepto, nada más no era de tocar frente a un conglomerado que bailaba, sino que Johnny le metió el show. Claro. Por eso el combo show. Hizo un espectáculo de la música. Exacto, bailando. Y Pablito Barriga con su güira. Sí. Y el otro, Fernando. Andercito, el de la pipa. Sí, todo. Porque también hay que decir de Johnny Ventura que fue el director de orquesta, el líder de orquesta, que más dimensión le dio a sus músicos. Wow. Porque como cada uno hacía un show, claro. Él lo identificaba. Sí, Lemuacito para gozar. Ramoncito, el de la pipa. Freddy Ferdinand. Hasta el mambo de Johnny Ventura se hizo famoso. Sí, es verdad. Porque era como tú dices, era un combo show. Exacto. Realmente. Y él destacaba. Yo sé, y cuando tú vienes, que tú me cuentas ya que tú comienzas a entrar a los medios, en la televisión y en la radio, ¿cómo sigue la evolución de Joseph Cáceres? Mira, yo trabajaba en la Dirección General de Impuestos sobre la Renta o Impuestos Internos. Yo era secretario de la Oficina de Investigación Tributaria, o sea, una oficina que se dedicaba a localizar a los que no pagaban y a los que falseaban la declaración y le caían encima. ¿Y cuánto tú ganabas ahí, José? Yo ganaba como 120 pesos. ¿Para un dineral? Para esa época. ¿Tú eras rico? ¿Eso era un dineral? ¿Eso era un sueldo de lujo? Se ganaba bien. ¿Y tú un tipo joven? Sí. Tú estabas pimpeado de ropa. Pero hijo de un oficial del ejército que siempre estuve bien protegido por esa parte. O sea, que tú siempre estuviste cómodo. Sí, y ese trabajo me lo consiguió mi papá. ¿Y tu carrito? ¿Tienes tu carrito? ¿Andaba a pie todavía? Todavía yo no tenía vehículo. En esa época, estamos hablando del 67, 68, por ahí. Pero 125 pesos por esa época, un sueldo rico. Domingo Bautista trabajaba ahí. ¿Domingo también? Era mensajero interno, le llevaba papeles de una oficina a otra. Eso era Domingo Bautista. Oye, eso. O sea, que tú ibas Domingo llevando, llévame esto allí. Sí, y Domingo lo llevaba. Señores, pero oye, que era todo muy interesante yo sé. Y ya, pero tú y Domingo se conocían, hablaban. Sí, nos conocíamos propiamente, porque tú sabes como es Domingo, siempre es con su cherchi, su cosa. Siempre ha sido así jocoso, su jocosidad. Sí, eso siempre ha sido una característica de él que le ha permitido llegar a la gente. Eso es así. Entonces yo trabajaba de secretario de la oficina, estudiaba comunicación y hacía teatro ya. O sea, tantas cosas juntas, tú estabas dividido en muchas cosas. Yo era constante en varias actividades. Entonces había una revista ya en impuestos sobre la renta que se llamaba Difusión Tributaria. Salía cada 2 meses. Difusión Tributaria. Circulaban en todas las empresas, pues, tratándose de impuestos. Okay. Circulaba en todas las empresas y a nivel internacional. Entonces la directora era la doctora Otilia Rutinel Domínguez. La mamá de Tunti Rutinel. Era familia de Tunti Rutinel. La mamá. Claro, la mamá de Tunti Rutinel. Ella se metió en un banco con Francisco, el que era vicepresidente de la República en esa época de Balaguer, que formó el movimiento MIDA, Movimiento de Integración Nacional. Ella se metió con él, que aspiraba a ser presidente, disputándole a Balaguer. A Balaguer en esa época. La cancelaron. Claro, imagínate. En esa época dura de los 12 años de Balaguer. Tú no podías aspirar a otra cosa que no sea Joaquín Balaguer. Entonces me llaman a mí y me dicen, mira, tú como estás estudiando comunicación a nivel universitario y vemos que tú eres bastante inquieto, te vamos a proponer la dirección de la revista. Yo no me había graduado todavía de periodista. Wow. Pero la agarré. Ahí comenzó tu historia. Dirigiendo la principal revista
Tributaria de República Dominicana, especializada. Vámonos a esta pausa, José. Cuando regresemos tú me vas a contar esa historia, porque ahí Sí. comienza lo que es la era de José Cáceres. Vamos a una pausa. Ajá.